mucha epidemia. La es producida por la bacteria Leptospira, es una zoonosis, ¿no? Esta bacteria Leptospira es una espiroqueta aeróbica obligada, tiene forma helicoidal, ¿ya? Y tiene propiedades de bacteria gram positiva y gram negativa, por eso que casi todos los antibióticos podemos decir que el antibiótico no lo agarra, es muy sensible. Entonces el problema del leptospirosis es la inmunidad, se da, o sea, el problema de los anticuerpos que se dan contra la leptospira, que puede tener reacciones cruzadas, incluso con algunos órganos, y producir una tormenta de citoquinas, ¿ya? Bien, entonces va la incidencia anual, va de, ¿no?, entre 5 por cada 100.000, ¿ya? Y esta forma hace que pueda entrar a los líquidos viscosos, ¿no? Y tiene estos dos extremos, que son los filamentos axiales. Ok. ¿Dónde le encontramos a las leptospiras? Generalmente viven, el hospedero por excelencia son el Ratas ratus o Ratus novercus, en general los roedores. La leptospira puede vivir en el tubo contorneado proximal del roedor, del riñón, toda su vida, y este roedor nunca muere, lo tiene nada más. Entonces este es el que va a eliminar, lo va a dejar por donde pase, ¿no? Generalmente en las aguas, en los suelos, y aquí es donde la gente o los animales se van a infectar en forma indirecta, ¿no? Entonces nos infectamos ya sea por actividades turísticas, ya sea por contacto en zonas muy pobres, ¿no? O donde almacenan el agua, o contacto con los charcos contaminados, o contacto con la orina de los animales que se infectaron previamente, ¿no? Entonces, ¿quiénes se infectan antes que el hombre? Son los animales, y generalmente nuestras mascotas, el perro, el gato. Y en las zonas, ¿no?, digamos, del interior del país, el caballo, las vacas, ¿no?, o los cerdos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos es importante porque a cada persona o en cada animal va a tener un cerobar. El hombre, generalmente, como el cerobar con el cual más estamos en la zona de estos, es el cerobar varillal. Y acá en Lima lo que estoy viendo más es el icturo hemorragiae. En el perro generalmente es el cerobar pomona, ¿no? Bueno, perdón, canícola. Pomona es en el cerdo, en el caballo es el cagdio. Entonces van a ver que cada animalito tiene su cerobar. Entonces uno puede hacer leptospirosis varias veces, ¿ya? Entonces, y tenemos dos formas de las leptospiras, ¿no? Unas que son las patogénicas y la otra que son las saprofíticas. Entonces la leptospira interroga es la patogénica y la leptospira biflexa es la saprofítica. Y hay otras que son intermedias, ¿no? Bien. De interés, de importancia es que antes pues no decíamos que el hombre no elimina leptospira, ¿no? Entonces, ya hay un estudio en el cual demuestra de que el hombre puede estar colonizado con la leptospira y puede eliminar leptospira en la orina. Esto se ha reportado hasta por 1 año. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un caso de una leptospirosis y a veces la leptospirosis no da síntomas, puede ser asintomático. Entonces, digo, si no tiene síntomas, ¿para qué le voy a dar tratamiento? Entonces, de ahí viene el siguiente concepto. Corto la cadena de transmisión. Si es que no ha recibido, sí le debo dar. ¿Por qué? Porque voy a cortar la cadena de transmisión y el antibiótico que uso es un antibiótico, digamos, no de amplio espectro. Puede ser la amoxicilina simple, por 5 días nada más, o doxiciclina. O sea, son antibióticos que no son de reserva, ¿ya? Entonces, incluso los asintomáticos, si no han recibido para cortar la cadena de transmisión, deben recibir, si es que veo que está eliminando leptospira. Bien. Esta es la patogenia en general, lo que va a producir. Miren, antes a la brucelosis le llamamos la enfermedad de las 1000 caras, ¿no? Bien. La leptospirosis me puede mimificar diferentes enfermedades, de formas asintomáticas hasta formas graves. Puede simular, digamos, una arbovirosis, puede simular un stroke, puede simular, ¿no? Hemos tenido casos de SB por leptospirosis, le hace una punción lumbar, va a encontrar una pleocitosis a predominio linfocítico con proteínas normales, levemente incrementadas y glucosas normales. Entonces es muy proteiforme sus formas clínicas, ¿bien? Y ¿por qué? Porque lo que va a producir es un daño endotelial, hay un daño directo sobre el endotelio y va a producir una vasculitis.
Y ahí que en parte de tratamiento, en muchos lugares usan corticoides, ¿no? Pero en las formas graves, pero los corticoides, según los ensayos clínicos, no han mostrado beneficio versus los que no recibieron, ¿no? Entonces, tenemos este componente de acá. Miren, afecta a todos los órganos porque produce un daño endotelial. Hay una liberación de citoquinas pro y antiinflamatorias, una tormenta de citoquinas. Y esto es lo que vemos generalmente, ¿no? El periodo de incubación va de 7 a 14 días, pero puede ir entre 2 a 20 días. Y tenemos una enfermedad bifásica, una fase leptospirémica, que es la primera semana, y la segunda semana la fase leptospirémica. Acá la mayoría puede incluso autolimitarse sin tratamiento, ¿ya? Esto es lo que vemos nosotros, mayormente simula un dengue, una virosis, una influenza, ¿ya? Y esto es las formas graves, también conocido como ictérica, puede tener un componente, ¿no?, de diferentes formas de presentación, desde la enfermedad de Wales, que fue dado por primera vez por Adolfo Bell en el año 1886, hasta formas clínicas severas como la forma pulmonar, que su mortalidad es más del 50% incluso en los mejores centros. Hablamos de Brasil, en Rivas, en los Estados Unidos, ya es esa forma pulmonar, sobre todo la hemorragia intraalveolar. Entonces tenemos estos dos espectros de presentaciones, ¿no?, de formas leves hasta formas muy severas. De ahí que es una enfermedad que minifica, o sea, la gran simuladora. Entonces estas son las formas graves. Las formas leves generalmente se comportan como una fiebre, dolor de cuerpo, mialgias. O sea, fiebre, mialgias y cefalea, ¿no? Y uno le hace la prueba y se puede, ahí hay que hacer diagnóstico diferencial con arbovirosis, con dengue, incluso malaria, salmonela, una virosis, ¿no?, mononucleosis infecciosa, entre otros, ¿no?, pero en las formas leves. En cambio, las formas graves que me da ya es que representan en estos valores, ¿no?, entre 5 a 10% de los pacientes con leptospirosis, ¿no?, su mortalidad en general es de 5 a 15% entre todos los casos, pero la forma pulmonar con hemorragia intraalveolar llega hasta el 50%. Esto sí lo he visto en hijitos en gente joven, ¿no? Miren, estas formas graves tienen un compromiso, ¿no?, un compromiso hepático, renal y respiratorio, conocido como WAIT, pero pueden estar presentes en forma conjunta o en forma independiente. Ya en el año 1995 Nicaragua presentó la forma pulmonar como forma grave, ¿no?, de presentación. Entonces tenemos estas formas de presentación como un síndrome ictérico febril, tenemos la enfermedad de WAIT clásica que conocemos, puede ser solamente una colangitis, ¿no?, con la tríada de Charcot, puede simular una pancreatitis, han operado y no han encontrado, solamente han encontrado un páncreas edematoso y no han encontrado nada más, ¿no? Entonces, y se trata de una leptospirosis grave. Puede dar, esto es lo que sí, el síndrome parenquimia pulmonar puede ser una hemorragia intraalveolar, un ARS o neumonía. Y un trastorno del sensorio puede dar una neuroleptospirosis, una meningitis aséptica, mielitis, enfermedad cerebrovascular o una miocarditis. Entonces es una gran simuladora. Hay que tenerlo siempre presente como un diagnóstico diferencial en los cuadros de síndromes febriles agudos indiferenciados, y en los síndromes ictéricos febriles son los casos de neuroleptospirosis, ¿no?, o en los cuadros, digamos, que van con problemas neurológicos con fiebre, ¿no?, de inicio abrupto. Bien, ¿cuáles son los predictores para formas severas, ¿no?, de leptospirosis? Uno, tenemos la injuria renal aguda, si tenemos, ¿no?, el TGP y las plaquetas. Entonces va a definir, hay diferentes estudios que indican trastornos hemodinámicos, entonces va variando dependiendo, ¿no?, de la serie, ¿no? Esto es lo que se ha encontrado, si hay enfermedad severa básicamente con daño renal, con un incremento de las transaminasas y una disminución de las plaquetas. Aquí tenemos otro estudio, por ejemplo, ¿no?, el tener oliguria, disnea y síntomas hemorrágicos también son papel de riesgo para severidad. Como ven ustedes, va a depender de los diferentes metaanálisis que se han ido realizando. Entonces, este es un caso, por ejemplo, del Hospital Loaiza, ¿no?, que sí, yo tuve la suerte de recibirlo, ¿no?, de hospitalizar a los pacientes de 37 años, ¿no?, procedentes del estado de Lima, ocupación de vendedores celulares, ¿no? Miren, tiempo de enfermedad 5 días, inician con tiempo, ¿no?, o sea, un tiempo de agudo, son cuadros agudos, ¿no? Inicia con fiebre,
náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, se agregan las escleras histéricas, debilidad generalizada, por lo que acude a la emergencia, ¿no? Entonces es un síndrome histérico febril, ¿no? Con un diagnóstico diferencial amplio, ¿no? En su hospitalización se agrega dificultad respiratoria, con mal patrón respiratorio, sin intubado y referido a la UCI, ¿no? Miren, fecha de ingreso a la UCI el 14 de noviembre del 23. Miren, esta es la tomografía, pueden ver infectados alveolares, intersticiales, ¿no? Y con este diagnóstico, síndrome histérico febril, insuficiencia respiratoria grave, y hace una hiperazoemia. Estos son los marcadores, y como les digo siempre, recuerden, cuando son cuadros agudos, no se olviden de la línea del tiempo, porque es día por día, hay que ser, cómo se ha ido presentando. Aquí a este paciente le hicimos diálisis, ¿no? Aparte de ser intubado, entonces en ellos hay que hacer una diálisis temprana, ¿no? Como ven ustedes, por ejemplo, pueden ir viendo cómo van las plaquetas. Este paciente hizo, ¿no? Plaquetas no fueron tan bajas como se reportan los doctores de los predictores, pero sí tenía un TP prolongado, un INR mayor de 1, ¿no? Sí tenía una creatinina, una uricreatinina alta, ¿no? Fue dializado y todo, sus transaminasas, miren ustedes, su bilirrubina total llegó aquí hasta 19, ¿no? La total, ¿no? Entonces, si hubo TGO-TGP, miren ustedes el TGO y el TGP, ¿no? O sea, no hubo una relación, hubo una alta alegación de bilirrubina, pero sus transaminasas no fueron tan elevadas, ¿no? Como lo vemos en los cuadros de hepatitis virales, ¿no? Bien. Algo importante también que estos pacientes nos hacen una ira no oligúrica hipocalémica inicialmente. Aquí vemos, bueno, acá solamente para mostrarles que le hicimos un PCR, fue positivo, el PCR se hizo en sangre y en orina. En la primera semana le hacemos el PCR en sangre y en la segunda semana le hacemos el PCR en orina, o sea, la reacción de cadena de polimerasa. El ELISA IgM fue reactivo, este es un screening, ¿no? Recuerden que esto no da diagnóstico, lo que no dan es el PCR. El MAC sí tuvo 1/200, pero aquí predominó el PCR. Y luego, pero el varial, por ejemplo, si ustedes ven, acá tiene 1/400, 1/400. Ya en una segunda muestra, miren, hizo 1/800, esto ya es diagnóstico, ya. Tener 1/800 o más con una muestra es diagnóstico, ¿no? Esto fue catalogado como una leptospirosis de forma grave como enfermedad de Weill, que tenía compromiso renal, pulmonar y hepático. Es lo que más se ve en Lima. En Lima vemos el aire nada más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos en general entonces, en estos pacientes? Hay una ictericia, sí hay varios estudios, ¿no? Que las ictericias ¿no? Está dado porque hay un incremento de la bilirrubina, leve incremento de las transaminasas, pero no hay necrosis, ¿ya? O sea, hay reversibilidad. La ictericia en la leptospirosis no es consecuencia de una necrosis hepatocelular, ¿no? Hay sí una colitis intrahepática con una proliferación, ¿no? de los células de Kupffer, y van a ver ustedes una falta de adhesión de los hepatocitos, los sinusoides se van a ensanchar, ¿no? Entonces, este estudio, por ejemplo, muestra un 70% con una hepatocelular de 27%, un 81% y un 60%. Entonces, si la bilirrubina puede llegar hasta 30 miligramos, entonces no hay una correlación entre el nivel de bilirrubina con la transaminitis que tiene. Y es reversible. A nivel renal, estos pacientes me van a hacer esto. La característica importante es que es una injuria renal aguda, no oligúrica, hipocalémica, ¿ya? Entonces, la hipocalemia, ¿por qué se produce? Ojo que hay una disminución de la absorción de sodio en el túbulo proximal. Entonces va a resultar en una mayor carga de sodio en el túbulo colector medular, donde se va a intercambiar por potasio. Entonces se absorbe el sodio, el potasio va a salir, se va a eliminar más potasio y vamos a tener al final una hipocalemia. Entonces hay que manejar la hipocalemia, manejar con una adecuada hidratación, ¿sí? Y evaluar siempre la función renal. Si tengo yo una creatinina muy alta, digamos, o ya está con oliguria, estos pacientes deben tener una diálisis temprana, ¿ya?
el inicio de una diálisis tardía me incrementa la mortalidad. Entonces, ¿se ha visto? Ese es un estudio realizado en Brasil, ¿no? Por el doctor, no me acuerdo que era el doctor Anseguro, el jefe de la UCI de Emilio Rivas. Él hace esta comparación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los nefrólogos tienen criterios para diálisis. Entonces, en estos casos, nosotros tenemos que ver si tiene 2 controles con creatininas por encima de 2, entonces yo ya hoy debo estar pensando ya posiblemente en una diálisis precoz. ¿Ya? Entonces, es importante, ¿no?, la diálisis precoz y la intubación precoz en este tipo de pacientes para disminuir mortalidad. El síndrome de dificultad respiratoria también está presente. Hemos dicho que la mortalidad por problemas pulmonares con hemorragia intrapleural es más del 50%, ¿no? Recuerden, ¿no?, que pueden hacer un síndrome de dificultad respiratoria del adulto. El infiltrado generalmente es bilateral, intersticial, difuso en ambos campos pulmonares y lógicamente cumple los criterios de ARS, ¿no? O sea, un edema agudo pulmonar no cardiogénico, ¿no? Y eso es importante observarlo, ¿no?, con una radiografía compatible con ARS, ¿no? El fenoladina y los infiltrados pulmonares son indicadores de mal pronóstico y predictores de mortalidad en los casos graves de leptospirosis. Esto es importante también cuando pueden ver ustedes acá, ¿no?, algunos pacientes que me pueden hacer, no es patognomónico, pero muchos de los pacientes presentan una sufusión conjuntival. No es congestión, es, digamos, hay rotura de los vasos, y ahí vamos a ver sangrado, ¿ya? Esto es una sufusión conjuntival, ¿ya? Entonces es importante, o sea, hay trombocitopenia, pueden ser, hay manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Hay bueno, eventos hemorrágicos, incluso algo muy importante que ha sido reportado, ¿no? Hay activación macrofágica, pueden hacer un síndrome linfohemofagocitario, ¿no? Eso es sobre todo en la segunda fase, ¿no? Bueno, para esto sí hay que tener criterios definidos, ¿no?, como síndrome hemofagocítico. Entonces, el manejo, ojo, hay que, ¿no?, algo muy importante, sobre todo en cuanto aquí, ¿qué antibióticos usamos? ¿No? El primer antibiótico de elección generalmente ha sido la penicilina G y luego la ceftriaxona, pero normalmente en las formas pulmonares se usa mejor la ceftriaxona, ¿no? Penicilina G se ha usado más en niños, ¿no? Hoy en día preferimos usar ceftriaxona porque amplía su espectro para otros patógenos más que la penicilina. Los corticoides, ojo, los beneficios observados en estudios de caso, bueno, se han informado, pero necesitan ensayos aleatorios que puedan compensar. Al final hay un estudio que no lo certifica que hay diferencia en términos de mortalidad. Entonces hay que manejar el AR, hay que manejar la ira no oligúrica. Si pasa a ser una ira oligúrica es un factor de mal pronóstico. Hay que manejar la vasculitis persistente. Se han usado diferentes, desde corticoides, se han usado plasmaféresis, entre otras opciones, ¿no?, en pacientes en la UCI, pero no está indicado, no lo dice la guía, ¿no? Son estudios, digamos, sin evidencia tipo A, ¿no? Hay que tener cuidado, la leptospirosis en el embarazo, aquí sí puede haber una alta mortalidad fetal y materna, ¿no? En ella sí hay que darle tratamiento oportuno, sin necesidad de, si sospechamos, darle tratamiento sin necesidad de tener el diagnóstico. Pensar también en neuroleptospirosis. Este es un estudio que nosotros, cuando lo hicimos, cuando estábamos en Iquitos, ¿no? Este es un estudio que hizo un Guillain-Barré, ¿no? Y estuvo en la UCI, ¿no?, y tuvo el diagnóstico de neuroleptospirosis. Entonces, estas son las manifestaciones neurológicas, ¿no? Puede haber alteración del sensorio, convulsiones, déficits localizados, ¿no? Hay que ver que en el ictocefaloraquídeo es un predominio linfocítico, proteínas de 350 y 100, glucosa normal. Entonces uno tiene que conocer, es un diagnóstico diferencial. Si yo tengo un líquido cefaloraquídeo de predominio linfocítico, puedo pensar en enfermedades granulomatosas, linfocitosis, ¿no? Entonces, que diga leptospirosis, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades diagnósticas, ¿bien? ¿Qué enfermedades me da, ¿no?, un líquido predominio en la tuberculosis, ¿no? Pero
esta patología debe estar incluida en el diagnóstico diferencial. Una vez discutimos un caso de un líquido que tenía estas características nada más, ¿no? Y al final parecía que sí, con el MAC se pudo comprobar que hizo un stroke. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ojo, el diagnóstico, la prueba de tamizaje se revisa IgM. Ojo, esto no da diagnóstico, porque puedo tener falsos positivos o falsos negativos, ¿ya? Entonces, si yo tengo un ELISA positivo, necesito de todas maneras tener una prueba de MAC. Esto lo uso para hacer estudios posiblemente, ¿no? En estudios de cero prevalencia, que lo combino con o para hacer con el IgG, ¿no? Pero solamente me sirve como screening. Si me sale positivo, hago el MAC. Si me sale negativo, bueno, el INS establece que no va a hacer más y lo cataloga como negativo porque dicen que tiene alta sensibilidad, más del 90%. En realidad sí, hay estudios que hablan de hasta el 95% de sensibilidad, pero no es diagnóstico. Las pruebas confirmatorias es, uno, el MAC, el que tenemos más accesible, ¿no? La prueba de microaglutinación, títulos mayores o igual a 1 sobre 800 en una sola muestra, o el incremento de 4 veces entre el MAC inicial y la muestra de convalescencia, o la seroconversión de un negativo en la primera muestra a ser un positivo en la segunda muestra, pero considera siempre que los títulos sean mayores de 1 a 400 a más, ¿no? Y el PCR. El PCR en la primera semana en sangre y en la segunda semana en orina. En el hemograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Leucocitos normales o una leucocitosis. Eso es lo que se ve, ¿no? en este tipo de pacientes. Podemos tener también coinfección, dengue y leptospirosis en una niña en la Amazonía peruana, ¿no? Esto es frecuente en la Amazonía. Dengue, chikungunya y leptospirosis. Bien, esto es para mencionar lo de los corticoides, ¿no? Entonces, miren, cuando se hizo estudios, digamos, metaanálisis en relación a esto, o ensayos clínicos, ¿no? Un ensayo clínico randomizado abierto encontró que fue inefectivo y puede incrementar el riesgo de infección nosocomial, o sea, usar corticoides, ¿no? 4 estudios muestran beneficios en tratamiento de enfermedad severa con compromiso pulmonar. Sin embargo, tuvieron observaciones metodológicas. Entonces, los ensayos, se sugieren nuevos ensayos clínicos. Entonces, no está determinado aún que el uso de corticoides tenga un beneficio versus el no usar, ¿no? Sin embargo, algunos prefieren usarlo por el mecanismo, digamos, de la vasculitis que produce a nivel generalizado, sobre todo cuando el paciente ya está muy grave y no hay otras opciones de tratamiento. También, bueno, sabemos que los corticoides se han usado en ARS, ¿no? Hay limitaciones, pocos estudios y falta de heterogeneidad, ¿no? Entonces, Cochrane siempre hace revisiones y hasta el momento, en relación a los corticoides, no faltan más estudios. Estos son los antibióticos que sí hay que usar en los ensayos clínicos. Tenemos el estudio, este es el estudio inicial con el cual todo el mundo empezó a usar penicilina sódica, reducción de la fiebre y reducción de la función, mejoría de la función renal. Sin embargo, fueron pocos los estudios y Cochrane siempre decía que faltan más estudios para sacar una guía, ¿no? Pero era lo único que teníamos hasta esa fecha. Y ahí sale el estudio de Panapú, grave, la cintromicina le damos aquí en los niños menores de 8 años y a las gestantes, ¿no? Entonces, y en general podemos usar otro fármaco más fácil de usar, como es la amoxicilina, ¿no? Que será 500 cada 8 por 7 días, tanto en gestantes como en niños, ¿no? Bien.
Aquí está, por ejemplo, miren ustedes, esto ya, un metaanálisis para ver, ¿no? Digamos, el uso de los antibióticos, ¿no? Pero básicamente hay que tener en cuenta, ¿no? Para ver en los casos graves, ¿no? Estos son 3 estudios retrospectivos, son el uso de estos antibióticos. Mira, los antibióticos no fueron efectivos en reducir la mortalidad y estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, esto ha demostrado de que si estamos en la fase, digamos, inmune de la enfermedad, porque tiene una fase leptospirónica, entonces el usar antibióticos solamente para leptospirosis no ha reducido la mortalidad en términos generales. Entonces ya ahí se asumen los criterios de la UCI porque estos pacientes se sobreinfectan, hay que usar antibióticos de amplio espectro, hay que usar, al final terminamos usando meropenem, vancomicina, ¿no? Porque están en una UCI y se sobreinfectan. Pero en sí, si está en esta fase inmune, ya tenemos que dar el mantenimiento de sostén, hay que tener una cobertura amplia por la sobreinfección de intrahospitalaria que pueden tener estos pacientes. Creo que es el último. Entonces, en conclusión, la leptospirosis es un problema de salud pública global, siendo una gran imitadora. Siempre consideramos sus diagnósticos diferenciales de síndrome febril agudo indiferenciado, o formas graves ustedes no tienen un diagnóstico aún definido, ¿no? Bien, de otras enfermedades subnotificadas por su amplio espectro clínico, ¿no? El manejo de la forma severa de leptospirosis debe incluir diálisis temprana y ventilación oportuna. Los corticoides no están todavía definidos, ¿no? Bien. A pesar de lo controversial del uso de antibióticos en fase tardía de la leptospirosis, formas graves, y dado que los pacientes con formas graves pueden hacer sepsis, shock séptico, en UCI se considera cobertura de antibióticos de forma amplia, ¿ya? Y el uso de corticoides en la forma grave de la leptospirosis es controversial, ¿ya? Bien, con eso creo que terminamos, jóvenes, y gracias por su paciencia. Chicos, pasen para confirmar su asistencia, por favor.